El tema que les he traído, bueno, el tema que nos ha traído el Señor ahora, en este día, es invocando realmente el nombre de Dios o de Jesús. Invocando realmente el nombre de Dios o de Jesús. Antes de esto, yo quería hacer un preámbulo bien cortito. Le damos gracias al Señor porque ahora, por el momento, podemos reunirnos de esta manera, a través de una camarita, a través de un teléfono, a través de un dispositivo electrónico. El Señor nos ha permitido que nos reunamos así, pero vendrán tiempos en los cuales no podremos reunirnos y estaremos solos y tal vez incomunicados unos de otros. Lo que ahora mismo estamos viviendo es como un training, digámoslo así, como una preparación de lo que va a venir más adelante. Como ustedes saben, por la pandemia no podemos reunirnos unos con otros, y en este momento nos estamos reuniendo de esta forma. Pero vendrán días en los cuales no vamos a poder reunirnos así tampoco, sino que estaremos solos, junto a nuestra fe. Estaremos solos juntos a nuestra fe en el Señor Jesús. Y por eso es muy necesario que estemos bien claros y que tengamos bien en nuestra mente y en nuestro corazón, tengamos bien claro la manifestación del Espíritu de Dios en nosotros. Porque como ustedes saben, no lo digo yo, lo dice la palabra y ya lo vamos a ver. Vamos a empezar con Mateo, capítulo 7, versículo 21. Mateo, capítulo 7, versículo 21. Dice lo siguiente, en el nombre de Jesús: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Vuelvo a repetir. En Mateo capítulo 7, versículo 21, en el nombre de Jesús, dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que ya está en los cielos, que está en los cielos, pero que tiene que ya estar en los cielos. Amén. Quiero que usted tenga eso presente en su mente ahora. Con eso en nuestra mente presente ahí, vamos a buscar en Romanos 10:13, Hechos 2:21, vamos a leer en Hechos 2:21.
que dice lo siguiente: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En Hechos 2:21 dice lo siguiente: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y eso también está en Romanos 10:13. Vamos a ver ahora en Romanos 10:13 cómo se expresa la palabra. Dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, la palabra que se usa o el término, el vocablo que se usa en la palabra es invocar. Invocar viene de un vocablo latino que es invocare. El término latino invocare no es lo mismo que decir llamar, no es lo mismo que decir clamar, no es lo mismo que decir, es un sinónimo, pero no es lo mismo. Yo creo que muchos entienden lo que es un sinónimo. Es un sinónimo que expresa algo parecido, pero que a la vez tiene un significado, digamos, tiene un significado más fuerte, digámoslo así, o un significado más importante, digámoslo así. La palabra invocar no es lo mismo que llamar, no es lo mismo que clamar, porque en sí la palabra latina invocare alude o tiene el sentido de que cuando usted habla o cuando usted pronuncia esa palabra, a la vez usted está introduciendo dentro de usted algo. Por eso tiene el vocablo in. Ustedes saben, muchos saben inglés, el verbo in significa, la preposición in en inglés significa que algo está dentro, ¿sí? Cuando usted quiere expresar que algo está dentro de algo, usted usa la palabra in. En este caso, y la palabra in del inglés proviene del latín in, que significa que algo está dentro. Por eso el Señor dijo: no todo el que me llame o me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero vemos que hay un contraste en Romanos y en Hechos, en el cual dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre invocar y llamar, ¿verdad? Hay una diferencia entonces. Y la diferencia es la siguiente: que usted, para invocar el nombre del Señor, tiene que el Señor estar presente en usted. De lo contrario, usted no puede invocar el nombre del Señor como propiamente debe de ser. Es decir, usted puede llamar al Señor, usted puede nombrar al Señor, pero invocar al Señor es algo muy diferente, porque el Señor tiene que entrar dentro de usted a través de su espíritu, tiene que entrar dentro de usted. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? En lo que leímos en Mateo 16, versículo 27, dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, pero no conforme a su bondad, no conforme a que usted haya regalado
qué sé yo, sus zapatos a un extraño, no conforme a las buenas dádivas que usted haya dado, sino conforme a las obras espirituales que el Señor haya formado a través del Espíritu en usted. Esa es la paga que viene con el Señor. Repito, esa paga no es a dádivas, esas obras no es porque usted haya hecho buenas obras y haya regalado sus bienes, como lo pensaba uno que por ahí le preguntó al Señor y le dijo, pero he regalado mis bienes, pero no se refiere a esos bienes. Es más, ni siquiera se refiere a los bienes materiales tampoco. Porque los mejores bienes son lo que lleva usted dentro de su corazón. Esos son los mejores bienes. Y de acuerdo a esos bienes que viene la paga a través del Espíritu. Vamos a leer ahora algo muy importante. Para poder invocar a Jesús, para poder invocar el nombre del Señor Jesús, que es el nombre de Dios en sí, tiene que haber sucedido algo en usted. De lo contrario, usted lo puede llamar, usted lo puede clamar, usted lo puede nombrar y mencionar y todo lo demás. Pero invocar es algo muy diferente. Para usted poder invocar al nombre del Señor, tiene que el Espíritu del Señor estar presente en usted. De lo contrario, usted no puede invocar el nombre del Señor. Por eso que como vimos en Hechos y en Romanos, dice que es todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y en otra parte dice, no todo el que me llame o el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Ya vamos a ver por qué es esto. Vamos a leer en Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Dice lo siguiente. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, no te envío a los hijos de Israel, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Cuando la palabra menciona aquí, que lo vemos que por 2 veces lo menciona en el versículo 1 y en el versículo 3, cuando dice hijo de hombre, realmente no está hablando de Ezequiel, sino que está hablando de la obra espiritual que viene dentro de Ezequiel. Y sabemos que el Hijo del Hombre, ¿quién es? Jesús. Él es el Hijo del Hombre. Entonces, quiere decir que la palabra lo que está haciendo es que está invocando a Jesús en Ezequiel. Amén. Vuelvo a repetir, la palabra lo que hace es que invoca a Jesús en Ezequiel. Por eso lo llama Hijo de Hombre, porque de lo contrario lo llamaría Ezequiel, ¿verdad? Pero no le llama Ezequiel,
sino que llama la obra, está invocando la obra que viene dentro de Ezequiel, que es el mismo Señor Jesús, como Hijo del Hombre. Por eso está escrito con H mayúscula también, para que el hombre entendido comprenda y entienda que no está hablando de un simple hijo, sino que está hablando del Hijo del Hombre, de la obra llamada Jesús, que tiene que ser invocada en el hombre. Cuando el Espíritu del Señor se está haciendo presente en el hombre. Ezequiel era un hombre común y corriente como nosotros, pero en él venía la obra de Dios, representada en estas palabras como el Hijo del Hombre. Por eso que a Jesús se le llamó el Hijo del Hombre, por esa razón. Ahora, no cualquiera puede llegar a ser hijo, porque si usted es adoptado, su padre adoptivo tiene que reconocerlo legalmente como hijo. De lo contrario, usted puede decir que ese es su padre, e incluso si tiene un padre natural que no lo ha reconocido legalmente, usted puede decir que ese es su padre, pero si su padre no lo reconoce aún legalmente, pues usted no es hijo aún. Amén. Por esa razón, vemos en el Salmo 2, versículo 7, vamos a leer el Salmo 2, versículo 7. Gracias, hermanos, por la paciencia. En el Salmo 2, versículo 7 dice lo siguiente: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Aquí nos damos cuenta que tiene que haber un reconocimiento del Padre para poder uno llamarse hijo. De lo contrario, aunque ese sea mi padre natural, si ese padre natural no me reconoce como hijo, pues no soy su hijo, hasta que ese padre me reconozca como hijo. Y eso es lo que tiene que suceder con nosotros a través del Espíritu. El Espíritu del Señor nos tiene que dar el decreto y reconocernos legalmente, espiritualmente, como hijos de Dios, como hijos del Señor. Para poder entonces, como dice la palabra, cumplir con la profecía que está escrita en Juan capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 12. Porque esto no son palabrerías nada más, son profecías que tienen que irse cumpliendo dentro de nosotros, dentro del creyente. Dice así en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una profecía, hermanos.
que tiene que cumplirse en usted. ¿Cómo se cumple esa profecía? Cuando el Señor a través del Espíritu decreta que lo ha tomado a usted o lo ha adoptado a usted como su hijo. Ahí se cumple esta profecía que está en Juan capítulo 21, versículo 12. Cuando el Señor Jesús decreta a través del Espíritu que usted ha sido adoptado, ha sido tomado como su hijo, ahí se cumple esta profecía. Por eso que vemos en el mundo, todo el mundo llama al Señor Jesús, ¿verdad? Y como él mismo lo dijo, este pueblo de boca me honra, pero de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cualquiera puede llamar al Señor Jesús. Cualquiera puede abrir sus labios y clamarlo y llamarlo, nombrarlo, decirlo. Pero tiene que suceder algo muy diferente para poder invocarlo, que es que tiene que usted haber sido adoptado por el Espíritu del Señor como hijo. Ahora, una vez que usted es adoptado como hijo, sucede otra cosa que la vamos a ver en Lucas capítulo 20, versículo 36. Lucas capítulo 20, versículo 36. Dice lo siguiente. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero esto no es algo que se da allá arriba por las nubes. Esto no es algo que se va a dar por allá por el futuro. No, esto es algo que se tiene que cumplir proféticamente en usted. Si usted está creyendo a la palabra, esto tiene que cumplirse en usted ahora. Vuelvo a repetir lo que dice en Lucas capítulo 20, versículo 36. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Bendito y exaltado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora busquemos en Daniel 3:25. Acuérdense que en lo que leímos decía que son hijos de Dios hechos iguales a los ángeles. Ahora vamos a ver en Daniel 3:25. Daniel capítulo 3, versículo 25. Dice así: y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses.
Vuelvo a repetir, esto está en Daniel, capítulo 3, versículo 25. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Así tiene que ser vuestro aspecto. Semejante al de Jesús. Semejante a un Hijo de Dios. Semejante a los dioses, como dice aquí en la palabra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Porque el espíritu que es invocado en Ezequiel, el espíritu que es invocado en David, el espíritu que es invocado en Isaías, el espíritu que es invocado en Daniel, cuando el espíritu dice: he aquí, hijo de hombre, está invocando a Jesús en usted. Ese mismo espíritu tiene que hacerse presente en usted. Y de esa manera es como realmente está siendo invocado el nombre de Jesús en usted. No es eso de que usted hable y llame y nombre a Jesús, sino que es el mismo espíritu que invoca a Jesús en usted, a través de la palabra, a través del entendimiento que el espíritu va trayendo y la claridad que el espíritu va trayendo de la palabra en usted. Amén. Por esta razón, aquel que ha creído a la palabra experimenta, tiene el gozo, la bienaventuranza de experimentar la presencia de Dios en su vida. Por eso el hombre en el cual el Espíritu invoca el nombre de Jesús está lleno de paz, está lleno de amor, está lleno de tranquilidad, porque el Espíritu del Señor está siendo invocado en él, porque la presencia misma del Hijo del Hombre está siendo invocado en él. Y la verdad, aquellos que hemos experimentado eso somos más que bienaventurados. La palabra bienaventurado no le cabe. Nosotros somos más que bienaventurados de saber que a través del Espíritu del Señor, Él mismo invoca a su Espíritu en nosotros. Y Él trae consigo de su conocimiento, de su sabiduría, de su entendimiento, y nos aclara el camino. Porque el hombre natural, como dice la palabra en Génesis, es una tierra vacía y desierta y desordenada. Usted sabe lo que es que un lugar, ¿cómo puede un lugar vacío estar desordenado a la vez? Si está vacío, ¿cómo puede estar desordenado? Pero solamente eso lo vamos entendiendo a través del Espíritu, cómo es que el Señor nos encontró desordenados estando vacíos. Amén, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Pues hasta aquí mi parte, mis queridos hermanos. Yo espero que se gocen con lo que el Señor nos ha traído, que lo guarden y lo atesoren en su corazón, porque esto es el todo del hombre. Usted cuando nos vayamos de este mundo, usted no se va a llevar carro, ni casa, ni laptop, ni iPhone, ni nada de eso. Olvídese de eso. Es más, nosotros en los que hemos ya experimentado eso, ya no le tememos a la muerte, porque ya sabemos que la muerte realmente es una ganancia para nosotros. ¿Sí?
porque ya el Señor ha puesto la ganancia en nosotros. Gracias, hermano Aníbal. Pues con esto lo dejo, esperando que todo el mundo lo guarde y lo atesore en su corazón. La paz, mis queridos hermanos, para todos.